Hola a todas y a todos. A continuación, mi compañera María Sánchez y yo, María Menéndez, vamos a explicaros el aprendizaje orientado a proyectos. El aprendizaje orientado a proyectos, o también conocido como aprendizaje basado en proyectos bajo las siglas de ABP, es una de las metodologías activas que se han desarrollado en aulas a lo largo de los últimos años. Es una metodología fundamentada en un proceso de investigación, en el cual el alumnado es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje encargado de planificar, crear y evaluar dicho proceso. Los alumnos y alumnas adquieren los conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias claves a través de situaciones y problemas reales, ya que uno de los principales objetivos de este modelo de aprendizaje es formar a personas capaces de interpretar los fenómenos y acontecimientos que ocurren a su alrededor. El aprendizaje basado en proyectos se ha convertido en una de las metodologías más eficaz y más extendida en el sistema educativo. En este caso, lo centramos en la etapa de educación primaria y se llevará a cabo en el aula. Los alumnos y alumnas llevan a cabo un proceso de investigación que culmina en la respuesta a una pregunta, la resolución de un problema o la creación de un producto. Si queremos llevar a cabo el aprendizaje orientado a proyectos en nuestra aula, es importante comparar la diferencia que existe entre esta metodología y el aprendizaje tradicional. En el aprendizaje tradicional, el docente asume el rol de experto y transmisor de conocimientos, mientras que en el ABP tiene el papel de tutor, guía, asesor y es el responsable del alumnado y de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje para que éste sea efectivo y significativo, a través de clases con problemas abiertos y a partir de unas fases que se describirán a continuación. Por otra parte, en el aprendizaje tradicional, el alumnado se convierte en receptor pasivo, absorbiendo únicamente el conocimiento de manera memorística, mientras que en el aprendizaje basado en proyectos, los alumnos y alumnas conforman pequeños grupos de trabajo y son los responsables de este proceso. Por último, en el aprendizaje tradicional, el alumnado se encarga de buscar las respuestas correctas para obtener su buena puntuación o máxima puntuación a través de un examen, que es el instrumento primordial para la evaluación del docente, es decir, el examen es incremental y el docente es el único evaluador. Por lo contrario, en el aprendizaje basado en proyectos, el profesor o profesora ayuda al alumnado a buscar la respuesta correcta a partir del planteamiento de un problema, formulando preguntas, expresando dudas y tomando decisiones efectivas. El docente efectúa una evaluación integral en la cual es tan importante el proceso como el resultado. Ahora que ya tenemos claras las principales diferencias entre el proceso de enseñanza tradicional y el orientado en proyectos, vamos a explicar los 8 elementos esenciales que debe incluir el ABP a través de sus 5 fases. Primero, contenido significativo, es decir, el profesor o profesora debe planificar el proyecto de forma que se centre en los estándares del currículum y a su vez en la experiencia del alumnado o en su entorno cercano. Segundo, necesidad de saber, es decir, plantear el proyecto a través de algo que motive al alumnado, a partir de un vídeo, una idea, describiendo una tarea y que cree un golpe de efecto. Tercero, pregunta que dirija a la investigación. Una pregunta proactiva, abierta, compleja y unida al núcleo de lo que se quiere que el alumnado aprenda. Cuarto, voz y voto para los alumnos y alumnas. Ellos y ellas tienen la capacidad de elección del proyecto y hay que hacerles partícipes dentro de los tiempos que el docente diga. Tendrán que elaborar el resultado o producto final del proyecto. Quinto, competencias del siglo XXI. Se plasman las herramientas del siglo XXI. Previamente, el alumnado debe de tener un bagaje en cuanto a la utilización de las TIC, presentación y elaboración de vídeos o material multimedia. El proyecto debe dar la posibilidad de practicar las competencias de expresión de pensamiento crítico, comunicación efectiva, uso de tecnologías y trabajo en equipo. Sexto, investigación lleva a la innovación. Es decir, se debe crear un ambiente en clase que motive al alumnado a añadir nuevas preguntas, hacer hipótesis y estar abiertos a nuevas perspectivas. Crear conclusiones e ideas propias sobre cómo resolver el problema y plantear otros nuevos. Séptimo, evaluación, realimentación. Es decir, el docente o la docente debe seguir el proceso y recibir un constante feedback entre su alumnado, entregando borradores, fuentes y monitorizando el proyecto. El alumnado deberá comprender que todos los trabajos son fruto de una constante revisión e inversión de tiempo y dedicación. Y por último, el octavo,
elemento se refiere a la presentación de un producto final a una audiencia. Para el alumnado tiene mucho más significado trabajar para una audiencia real que para el profesor o profesora o para un examen. En el aprendizaje basado orientado a proyectos, el alumnado tiene que presentar el resultado al resto de clases del colegio o a sus padres, o virtualmente en un canal educativo, por ejemplo. De esta manera sentirán mucho más orgullo y motivación por el trabajo y el aprendizaje. Para poder desarrollar un aprendizaje orientado en proyectos, se ha de seguir una serie de pasos que explicaré a continuación. En la primera fase, el alumnado tiene que aproximarse a la problemática que se va a trabajar. Se hace una introducción del tema, se exponen las ideas previas que tiene el alumnado y se suelen plantear preguntas para empezar a trabajar. A estas preguntas se les suele denominar preguntas faro. El trabajo suele desarrollarse en grupos pequeños, ya que aunque también se puede hacer de manera individual, el trabajo en equipo resulta muy enriquecedor y con él se desarrollan diferentes competencias que mejoran la socialización y el trabajo en equipo. En este caso os presentaremos un ejemplo que se ha desarrollado en segundo de primaria y en el que se trabajan las siguientes competencias. Por un lado, la competencia lingüística, al tener que expresarse, compartir ideas, debatir, llegar a conclusiones, argumentarlas y después exponerlo al resto de compañeros o compañeras. Por otro lado, se trabaja la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología, porque todo lo que tiene que ver con las propiedades de la materia, las tablas a la hora de experimentar e investigar, trabajar con el peso de las canicas que explicaré a continuación, etc. La competencia de aprender a aprender y también las competencias sociales y cívicas, al trabajar en equipo y tener que llegar a acuerdos. También se desarrollan el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, ya que tienen que diseñar y tener iniciativa para ello. Y por último, la conciencia de expresiones culturales, ya que en este caso, como explicaré a continuación, se va a desarrollar el conocimiento sobre la piratería y cómo se desarrolló históricamente estas prácticas que tuvieron lugar. Como podemos ver en el vídeo, en un primer momento se introduce el tema y se plantea qué elementos flotan, preguntándole a los niños qué elementos flotan y cuáles no. Posteriormente se divide la clase en grupos y planteamos el reto. En este caso, el reto será construir un barco pirata que aguante a flote con 20 canicas dentro. La siguiente fase sería la fase de planificación. Es una fase de gran importancia. En ella se entra ya a asignar los roles de cada miembro del grupo, las tareas que ha de desenvolver y las funciones de cada miembro. Posteriormente se debe investigar, poner en común las conclusiones, debatir y llegar a acuerdos para resolver el problema, acabando con una toma de decisiones final. En el primer vídeo de esta diapositiva podemos observar cómo el grupo experimenta e investiga para poder construir un barco
realista que flote. Posteriormente, cada alumno o alumna desarrollará su diseño del barco. En el segundo vídeo podemos ver cómo cada niño o niña defiende su diseño al grupo y este grupo debe ponerse de acuerdo para elegir el más acertado. Es decir, se lleva a cabo una puesta en común y la toma de decisiones para poder pasar a la siguiente fase, que será la de la elaboración del propio proyecto. La siguiente fase es la de desarrollo del proyecto. En esta fase, después de la investigación, la puesta en común y la toma de decisiones, cada grupo desarrollaría su propuesta, su propio proyecto, aplicando los nuevos conocimientos que han adquirido a través de la investigación. Por lo tanto, supone la puesta en práctica de lo aprendido. En el vídeo podemos observar cómo cada grupo construye su barco en conjunto, aplicando los conocimientos que han adquirido con la investigación y probando si el barco consigue flotar. La siguiente fase sería la de presentación del proyecto. En este punto se presenta el proyecto elaborado. Con ello se fomenta la actividad de hablar en público, sintetizar, preparar exposiciones y saber defender y argumentar las decisiones que se han tomado. En el caso del ejemplo, vemos la exposición de los barcos y se plantearía que cada grupo hiciese una presentación y defensa del mismo. Para terminar, entraría otra fase que es de vital importancia, que sería la de evaluación. En este caso tendríamos 3 tipos de evaluación: evaluación del proceso, evaluación del producto y la autoevaluación que realizará el propio alumnado. Como hemos dicho, se deberían hacer 2 tipos de evaluación: la evaluación del proceso a través de actas e informes que se han de pedir al alumnado sobre todo el proceso, investigación de los diseños, los acuerdos llevados a cabo, etc. Y por otro lado estaría la evaluación del producto, las entregas que se han ido dando a medida que se desarrolla el proyecto y el proyecto final se evaluarían. Es recomendable utilizar rúbricas para la evaluación. Aquí presentamos un ejemplo de cómo podríamos evaluar este proyecto, el proyecto del barco pirata. Por un lado se evaluaría el diseño, por otro la toma de decisiones y la argumentación. Por otro lado, la colaboración a la hora de realizar el proyecto. Y en último lugar, la exposición del mismo. Dependiendo de cómo haya trabajado el grupo, se darían unas puntuaciones u otras. En los apartados que hayan cumplido los criterios, en rojo, es decir, cuando no lo han hecho correctamente, se sumaría un punto. Los apartados que estuvieran en amarillo tendrían el valor de 1,5 puntos. Los verde claros de 2 puntos y aquellos donde se haya cumplido todos los objetivos tendrían 2,5 puntos. La puntuación final sería la suma de la puntuación de cada apartado. Es importante también que el alumnado evalúe el trabajo en grupo y también si se considera necesario individualmente el aprendizaje logrado y el dominio de los diferentes temas y competencias. Esto sería la autoevaluación. Esto es tan solo un ejemplo de todos los temas que se pueden trabajar con esta metodología. El gran potencial de esta técnica no reside solo en los conocimientos y aprendizajes conseguidos, sino en las habilidades y destrezas que han de poner en práctica para conseguir un trabajo en equipo. Con ellos se conseguirá un aprendizaje significativo para su desarrollo personal y profesional, además del académico. Como dijo John Dewey, pedagogo, psicólogo y filósofo estadounidense, dad al alumno algo que hacer, no algo que aprender. El hacer tiene tal potencia que exige pensar y reflexionar. Muchas gracias por la atención prestada y esperamos que el aprendizaje orientado a proyectos les sea útil en su práctica docente.